Imperio Titán capítulo 40. Un soldado o un guerrero. Mientras el rugido ensordecedor de los titanes llenaba el campo de batalla, la adrenalina de Eren corría por sus venas. Con una férrea determinación en la mirada, apretó el gatillo, liberando el gancho de su equipo OM. El gancho salió disparado, enganchándose en un edificio cercano, y con una ráfaga de gas, se impulsó hacia la enorme roca que se alzaba ante él. Su escuadrón lo seguía de cerca, con su propio equipo OM zumbando con fuerza mientras corrían hacia su objetivo. Mientras se acercaban a la roca, Eren sentía el corazón latir con fuerza, sabiendo que el destino de la humanidad en las murallas dependía de su éxito en esta misión. De hecho, puede parecer extraordinariamente pequeño comparado con lo que la humanidad ha cedido hasta ahora. Sin embargo, para la humanidad, ese pequeño paso será un gran salto adelante. Mientras Eren Yeager se propulsaba hacia abajo con la ayuda del Ongear, sus músculos se tensaban bajo el peso de su misión de salvar a la humanidad de los titanes que amenazaban su existencia. Su ágil figura atravesó los estrechos huecos de un puente. Su mirada se fijó en la imponente roca que le obstruía el paso. Con un rápido movimiento de mano, lanzó otro gancho, y el cable metálico silbó en el aire antes de engancharse en la cima de una torre. Con una ráfaga de gas comprimido, Eren se impulsó hacia arriba, con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina mientras se acercaba a su objetivo. Sus ojos se clavaron en la colosal roca que se interponía entre él y su objetivo. Al morderse la mano, hundiendo los dientes en carne y hueso, Eren sintió la familiar oleada de poder correr por sus venas. Y no estaba solo. Ymir, su fiel aliada, estaba a 20 metros de distancia, con la mano apretada entre los dientes mientras ella también recurría al poder de los titanes. De repente, dos rayos dorados surcaron el cielo, iluminando los rincones más oscuros de la ciudad y atrayendo la atención de todos los titanes cercanos. El rayo pareció atraer a Eren e Ymir, golpeándolos con una intensidad que hizo temblar el suelo bajo sus pies. El ambiente era tenso mientras los soldados de la guarnición y los cadetes presenciaban con asombro la magnífica transformación de los titanes mandíbula y de ataque ante sus propios ojos. El suelo se estremeció con la fuerza del colosal titán mandíbula de Ymir al aterrizar con gracia en un tejado cercano, haciendo que todo el edificio temblara y crujiera bajo el peso de su cuerpo de 11 metros. Los corazones de los espectadores se aceleraban de emoción al contemplar con asombro al feroz titán mandíbula, cuyo rugido ensordecedor resonó por los cielos, provocando escalofríos. De repente, un fuerte estruendo sacudió el suelo y, en cuestión de segundos, una figura gigantesca emergió de la nada, elevándose sobre las pequeñas casas. El titán de ataque medía 21 metros de altura y su cuerpo irradiaba un poder inmenso. El titán de ataque se formó cerca de una casa, haciendo que toda la estructura se derrumbara como si estuviera hecha de palillos. Escombros volaron por todas partes. Eren lanzó un rugido ensordecedor como para afirmar su dominio sobre la ciudad y los titanes. Mikasa y Armin notaron rápidamente que Eren era más bajo. Rápidamente se dieron cuenta de que debería haber descansado un poco más antes de transformarse por segunda vez después de ser un titán durante más de una hora. El sol brillaba sobre el comandante Pixis, de pie en la cima del muro Rose. Su calor y luz se reflejaban en sus ojos dorados, haciéndolos brillar como gemas preciosas. Sintió orgullo y satisfacción en su corazón, algo que no había sentido en mucho tiempo. La victoria finalmente estaba a su alcance, y todo gracias al joven guerrero Eren. A pesar de su intento de ocultar su sonrisa, era evidente para cualquiera que lo mirara que estaba rebosante de alegría. Por primera vez en su larga y legendaria vida, Pixis sentía que estaban del lado ganador de esta batalla, y era una sensación que esperaba que perdurara. Reiner, Bertolt y Annie se quedaron paralizados, con la mirada fija en la imponente figura que tenían ante ellos. El silencio era palpable, pues sospechaban que Ymir poseía el poder del titán mandíbula. Sin embargo, nada los habría preparado para el tamaño de su forma de titán. Una colosal figura de 11 metros de altura, con músculos imponentes y garras afiladas como cuchillas. Mientras observaban con miedo a la bestia que tenían ante ellos, el trío no pudo evitar notar el asombroso parecido entre las fauces abiertas de Ymir y las de un tigre feroz, capaz de desgarrar carne y hueso con facilidad. La mente de Reiner se llenó de miedo e incertidumbre al comprender la devastadora verdad. Ymir fue quien mató a Marcel. El corazón le latía con fuerza y gotas de sudor frío le resbalaban por la cara mientras luchaba por asimilar este inesperado giro de los acontecimientos.
Había pensado que secuestrar a Eren y Ymir sería sencillo una vez que se cansaran de usar sus habilidades de transformación titánica, pero al contemplar sus imponentes formas titanes, se dio cuenta de que su plan era mucho más fácil de decir que de hacer. Reiner abrió los ojos de par en par al observar el tamaño de Eren y Ymir en sus formas titanes. Eran mucho más grandes de lo que deberían haber sido, y no podía comprender por qué. El misterio solo aumentaba su ya creciente ansiedad, y no podía evitar la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego. Reiner, con su mirada penetrante, estudió atentamente cada detalle del titán mandíbula de Ymir, fijándose en sus características únicas. Sus afilados colmillos, tanto en la mandíbula superior como en la inferior, estaban completamente incrustados de cristal, lo que realzaba sus ya letales habilidades. Mientras observaba, su mente divagaba, y no pudo evitar preguntarse qué habría hecho Marcel de haber estado en su lugar. Era un pensamiento desconcertante y abrumador que lo dejaba inquieto e inseguro. Luchando por encontrar una respuesta, centró su atención en una nueva amenaza: la forma titán de Eren, que se cernía amenazante en la distancia. La mirada de Bertolt recorrió la azotea mientras susurraba nervioso a sus camaradas: algo anda mal aquí. En voz baja, señaló con el dedo al titán mandíbula, esperando que nadie pudiera oírlos. Los tres guerreros estaban de pie en la azotea, con el corazón acelerado por la adrenalina, mientras observaban a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara a escondidas su conversación privada. Mientras tanto, los demás cadetes estaban dispersos por la zona, demasiado lejos para oír su conversación. La intuición de Bertolt le había hecho creer que algo andaba mal, y su presentimiento rara vez se equivocaba. ¿Qué pasa?, preguntó Reiner, un poco confundido, al igual que Annie, quien no entendía qué tenía de raro el titán mandíbula de Ymir, aparte de su tamaño. Mientras intercambiaban miradas de desconcierto, la voz de Bertolt tembló al plantear la pregunta que le rondaba la cabeza. El titán mandíbula más alto registrado por Marley mide solo 7 metros, ¿pero por qué mide 11 metros? El ambiente se llenó de tensión mientras el grupo intentaba comprender esta anomalía, y la respiración de Bertolt se sucedía rápidamente mientras un sudor frío le corría por el rostro, delatando su miedo y ansiedad. Al pronunciar Bertolt esas palabras, Reiner y Annie abrieron los ojos con total incredulidad y volvieron la mirada hacia el titán mandíbula. Su inusual tamaño era ahora más evidente que nunca, y además, Annie pudo distinguir desde su posición privilegiada el destello de sus colmillos cristalizados y una mandíbula como ninguna otra que hubiera visto. Mientras la mente de Annie vagaba por sus recuerdos, no pudo evitar recordar la aterradora visión del titán mandíbula de Marcel. Solo lo había visto 3 veces, pero cada una dejó una huella imborrable en su conciencia. El poder absoluto del titán era aterrador, y recordó que los colmillos de Marcel, aunque afilados y letales, no eran de cristal. Esta comprensión solo aumentó su confusión mientras se preguntaba por qué el titán mandíbula de Ymir tenía la capacidad de formar colmillos de cristal, una hazaña de la que nunca había oído hablar. Mientras tanto, la ansiedad de Reiner crecía a cada instante. La situación parecía descontrolarse y las posibilidades de victoria se reducían rápidamente. Sabía que el titán acorazado era vulnerable al titán mandíbula, pero este titán en particular parecía mucho más fuerte que cualquiera que hubiera enfrentado antes. La idea de que el titán mandíbula pudiera devorar fácilmente al titán acorazado le producía escalofríos. La voz de Bertolt tembló al tartamudear. ¿Crees que quizás sean eldianos benditos? Su pregunta provocó de inmediato una profunda exclamación de asombro en Annie y Reiner, quienes quedaron igualmente desconcertados por la simple sugerencia. Se habían estado preparando para todo tipo de desafíos y obstáculos, pero la idea de tener que luchar contra los eldianos benditos ni siquiera se les pasó por la cabeza. Después de todo, los eldianos benditos prácticamente habían desaparecido desde la caída del Imperio Eldiano hacía más de un siglo, y se creía que ya no eran una fuerza a tener en cuenta. De pie junto a Bertolt, Reiner casi abrió la boca para decirle que se callara, pero enseguida recordó que no estaba en Marley. En Marley, la mera mención de esa frase podía hacer que un eldiano y toda su familia fueran acusados de traición y enviados a la isla Paradis para ser convertidos en titanes. La palabra en sí misma se consideraba un delito contra el Estado, e incluso alguien tan poderoso como Zeke jamás se atrevería a pronunciarla en público. Reiner tragó saliva ruidosamente, mirando hacia atrás a Eren y Ymir. Ahora podía verlo, el titán de Eren era mucho más alto de lo esperado, y el titán de mandíbula de Ymir también era más alto, y su cuerpo de titán era bastante diferente de un titán de mandíbula normal.
Incluso si Annie y yo les tendemos una emboscada, existe la posibilidad de que no ganemos. No, tenemos que retrasar esto. Si Bertolt pudiera transformarse en el titán colosal, fácilmente podría haber arrasado toda la zona. Aún así, tenemos que esperar hasta mañana, pensó Reiner, decidiendo esperar hasta que tuvieran una mejor oportunidad, quizás en su primera expedición fuera del muro. El rugido ensordecedor de la forma de titán mandíbula de Ymir resonó en el aire, haciendo temblar de miedo a los soldados de la guarnición cercanos. Algunos apretaban las espadas con fuerza, con las manos temblorosas ante la expectativa de un ataque. Mientras retrocedían, Ymir giró lentamente su enorme cabeza para encararlos, sus ojos escudriñando sus filas con un brillo travieso. Por un instante, sintió la tentación de abalanzarse sobre ellos, de ver el miedo en sus ojos mientras se dispersaban en el caos. Sin embargo, decidió esperar el momento oportuno, sabiendo que habría muchas oportunidades para sembrar el caos más adelante. Escuchen atentamente, habló Ymir con una voz muy profunda en su forma de titán. Esto hizo que todos los soldados de la guarnición cercanos jadearan en shock. Lo último que esperaban era un titán que pudiera hablar. Mitaví fue el primero en romper el silencio atónito, alzando la voz con un grito de incredulidad. ¿Puedes hablar? Ymir soltó una risita divertida, disfrutando claramente de la reacción de los soldados. Era como si nunca hubieran visto a un titán que pudiera hablar, y la novedad de la situación no pasó desapercibida para Ymir. Con una férrea determinación en la mirada, Ymir miró con confianza a sus camaradas y les dijo con tono autoritario: sí, apóyenme. Me encargaré fácilmente de los titanes. Su voz resonó por las calles, estremeciendo a sus camaradas. Se erguía erguida y orgullosa, lista para afrontar cualquier desafío. Con un salto rápido, se lanzó de tejado en tejado, impulsada por sus patas delanteras y traseras con increíble velocidad y agilidad. Mientras surcaba el aire, su mirada no se apartaba de su objetivo. Su determinación era inquebrantable. Sin dudarlo, Ymir se lanzó al aire, impulsando sus poderosas piernas hacia su desprevenido enemigo. Con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre el titán, sus afiladas garras cortando su carne como un cuchillo caliente en mantequilla, salpicando sangre y vísceras en todas direcciones. Pero Ymir no se conformó con una sola muerte. Con una férrea determinación ardiendo en sus ojos, se dedicó a cazar y despachar sistemáticamente a todos los titanes que se cruzaron en su camino, dejando un rastro de destrucción a su paso con sus garras mortales. Mientras los soldados de la guarnición observaban con estupefacción e incredulidad, no sabían cómo reaccionar. ¿Deberían unirse a la lucha o simplemente retroceder y observar con asombro cómo Ymir, sin ayuda de nadie, diezmaba a sus enemigos? A pesar de su indecisión, Ymir no dio señales de bajar el ritmo. Sus movimientos eran fluidos y precisos, mientras continuaba abriendo camino entre la horda de titanes. Eren se agachó, sus enormes manos agarrando la roca con tanta fuerza que pequeños trozos de tierra y piedra se desprendieron y cayeron al suelo. Con un poderoso tirón, la alzó y la cargó sobre su hombro, sintiendo la tensión en sus brazos bajo el peso. Sin inmutarse, comenzó su marcha hacia adelante, golpeando el suelo con los pies a cada paso mientras se dirigía hacia el enorme agujero en el muro. La tarea que le esperaba era abrumadora, pero con una determinación inquebrantable, Eren perseveró, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su hogar y a sus seres queridos. Eren avanzó con dificultad hacia el enorme agujero, haciendo temblar el suelo con cada paso y agrietando la calle de piedra bajo su inmenso peso. Mientras continuaba este peligroso viaje, su mente no podía evitar reflexionar sobre el peso de la roca que cargaba, sintiendo la tensión en sus músculos a cada instante. Sin embargo, se mantuvo firme y decidido a cumplir su misión, con su escuadrón siguiéndolo de cerca. Mikasa, en particular, despachó con facilidad a un titán que se atrevió a acercarse demasiado a Eren. Sus rápidos movimientos eran prueba de su inquebrantable lealtad a su amante y camarada. El tono de Bertolt era incrédulo mientras señalaba con la barbilla el alboroto que se desataba abajo. Él y Reiner estaban en lo alto de un tejado, paralizados por las densas y amenazantes columnas de humo negro que salían de varias casas. ¿Van a tapar el agujero con eso?, preguntó, sin poder ocultar su incredulidad. El corazón de Reiner latía con fuerza mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. No podía creer lo que veía al ver a Eren transformarse en un titán por segunda vez. El poder y la fuerza que poseía Eren eran simplemente alucinantes. Es una locura que Eren pudiera transformarse por segunda vez, y Ymir está lidiando fácilmente con los titanes. Si se agotan, quizás pueda intervenir. Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención de Reiner.
Ymir también estaba en el centro de la acción, derrotando a los titanes con facilidad y elegancia. A pesar de que Eren e Ymir estaban derrotando fácilmente a los titanes, Reiner sabía que no podrían seguir así eternamente. Las constantes luchas y batallas eventualmente les pasarían factura. Fue entonces cuando Reiner decidió que intervendría si era necesario. Había entrenado durante años para convertirse en guerrero y haría lo que fuera necesario para proteger a su pueblo. Reiner intervino con un dejo de incertidumbre en la voz. Quizás pueda hacer algo con mi titán. Bertolt percibió la vacilación en las palabras de Reiner, pero comprendió la presión que sentían. La misión de recuperar al titán fundador ya era bastante complicada, pero la repentina aparición de Ymir añadió un obstáculo imprevisto a su ya abrumadora tarea. Bertolt no pudo evitar sentirse abrumado por la gravedad de la situación. Mientras Bertolt señalaba el posible éxito de su plan, se sumieron en un tenso silencio, con el peso de su misión oprimiendo sus mentes. Rellenará el agujero que finalmente abrimos, enfatizando la gravedad de la situación. Reiner, que había permanecido callado hasta entonces, salió de sus pensamientos y se encogió de hombros con indiferencia. El corazón de Reiner se aceleraba al ver al titán de Ymir en acción, cortando el aire con tal ferocidad que parecía que nada podía interponerse en su camino. Sin embargo, a pesar del espectáculo que tenía ante sí, su mente estaba en otra parte, concentrada en las palabras que acababan de salir de sus labios. No importa, había dicho en voz baja y tensa por la emoción. Hemos estado buscando una pista estos últimos 5 años, y por fin la encontramos. Hola, chicos, gritó Marco suavemente desde atrás, lo que provocó que los dos individuos se sobresaltaran y se quedaran paralizados. Tras un instante de vacilación, voltearon lentamente la cabeza para mirar hacia atrás, preguntándose quién podría estar sigilosamente acechándolos. Con una mirada atónita, Marco preguntó la pregunta que lo quemaba por dentro. ¿De qué hablaban? Entrecerró los ojos al notar el sudor frío que les corría por la cara, lo que le causó una sensación de inquietud. Como si percibiera su sospecha, la voz de Marco tembló ligeramente al continuar. ¿Qué quisiste decir con mi titán, Reiner? ¿Qué es eso del agujero que abrimos, Bertolt? Su corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta, sin saber qué esperar. Mientras los titanes vagaban a lo lejos, sus pesados pasos resonando en el aire, Reiner se acercó a su camarada, Marco. Marco, comenzó con voz temblorosa e insegura. Esa conversación de hace un momento, era una broma. Marco, que ya estaba nervioso por la presencia de los titanes, les espetó a Reiner y a su compañero Bertolt. ¿Se han vuelto locos? Esto no es propio de ustedes, exclamó, mirando a ambos. Concéntrense en la misión. Como para enfatizar su punto, señaló a los titanes. Miren, vienen los titanes. Vamos. Dicho esto, salió corriendo, impulsado por su onjear mientras saltaba, dejando atrás a Reiner y Bertolt, para que reflexionaran sobre la gravedad de la situación. Mientras Marco se elevaba sobre la bulliciosa calle de la ciudad, su corazón latía con una mezcla de miedo y adrenalina. Su mirada se dirigió a sus dos compañeros, que los seguían de cerca, también equipados con su poderoso onjear. La idea de titanes, tanto amigos como enemigos, llenó su mente mientras intentaba concentrarse en la tarea en cuestión. Eren se transformó en un imponente titán, recordándole a Marco la aterradora realidad de que los humanos también podían convertirse en titanes. Esta comprensión le provocó un escalofrío al aterrizar en un tejado cercano, observando la zona en busca de cualquier señal de peligro. La mente de Marco revoloteaba sobre las posibilidades de dónde podrían estar escondidos los titanes enemigos. Era posible que estuvieran disfrazados de humanos. Sus pensamientos fueron interrumpidos bruscamente por el sonido del onjear acercándose, lo que lo hizo reaccionar de nuevo. El siseo del gas del onjear llamó la atención de Marco, obligándolo a girar la cabeza en dirección al ruido. Al hacerlo, vio a Reiner volando hacia él con una expresión de determinación. «Reiner», gritó Marco. Sin embargo, su alegría duró poco. Reiner se estrelló contra él con una fuerza tremenda, haciéndolo caer de espaldas sobre el tejado. Antes de que pudiera recuperar la compostura, Reiner lo agarró, presionando su rostro contra las ásperas baldosas. Bertolt, que lo seguía de cerca, aterrizó cerca, con el rostro empapado en sudor por el intenso calor del sol. Reiner. ¿Qué haces?, exclamó, con la voz temblorosa por el miedo y la confusión. Mientras Marco se estremecía de dolor, con los brazos retorcidos tras la espalda, no podía creer lo que estaba sucediendo. Reiner lo tenía inmovilizado, impidiéndole moverse, y la confusión y el miedo en su mente eran palpables.
Reiner, exclamó, esperando que su amigo le estuviera gastando una broma cruel. Pero la mirada de Reiner le decía lo contrario. Había un ligero atisbo de esperanza en la voz de Marco cuando preguntó: «Esto es una broma, ¿verdad?». Sus ojos se estaban poniendo rojos por las lágrimas contenidas, y trataba desesperadamente de comprender la situación. La voz de Reiner estaba cargada de ira y tristeza al responder a la súplica de Marco. «No, Marco, el problema es que eres demasiado astuto», dijo, con un tono que delataba la tristeza que sentía por lo que tenía que hacer. Reiner no tuvo más remedio que someterlo para asegurar que su misión no se viera comprometida. «Que alguien me ayude». Con la voz tensa y el cuerpo inmovilizado, el grito de auxilio de Marco resonó en el aire, resonando en las paredes de las casas. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su súplica, la mano de Reiner le tapó la boca, silenciándolo. Justo cuando Marco dirigía la mirada hacia su captor, un fuerte golpe resonó en el aire y unas botas robustas aterrizaron ante él, provocándole escalofríos. El corazón de Marco se aceleró de alivio al reconocer a la recién llegada. Era Annie. Con una sonrisa esperanzada, forcejeó para liberarse del agarre de Reiner, esperando que Annie acudiera en su ayuda. «Annie, ayúdame», suplicó, con la voz temblorosa de miedo y desesperación. La expresión de Annie se agrió al mirarlos a los tres, preguntándose por qué había tanto alboroto. Marco intentaba frenéticamente apartar a Reiner, quien parecía actuar de forma errática. «¿De qué se trata todo esto?», preguntó, esperando una respuesta que diera sentido al caos. «Reiner se está comportando como un loco. Ayúdenme». Presa del pánico, Marco suplicó ayuda. Reiner, en cambio, mantuvo la calma y la serenidad mientras revelaba el motivo de su repentino arrebato. «Escuchó nuestra conversación», dijo Reiner con una voz inquietantemente tranquila. «No podemos dejarlo con vida», añadió, con un tono ligeramente serio hacia el final. La expresión de Annie se retorció en angustia, frunció el ceño y entrecerró los ojos con ira. «Me estás tomando el pelo, imbécil», exclamó con la voz cargada de veneno. Las lágrimas amenazaron con brotar, y luchó por contenerlas, pero pronto se desbordaron, rodando por sus mejillas como gotas de lluvia. Marco miró a Annie, con el rostro pálido, blanco como la nieve al comprender la gravedad de la situación. «¿Qué?», preguntó, con la voz temblorosa de miedo e incredulidad. No podía creer lo que acababa de oír, y la impresión lo había dejado sin palabras. De repente, el suelo bajo sus pies se sacudió violentamente, haciendo que todos perdieran el equilibrio. Los ojos de Bertolt se abrieron de par en par, aterrorizado, al ver un titán acercándose a su tejado. Su enorme figura se cernía sobre ellos como una nube oscura. «Un titán. Viene para acá», exclamó, alzando la voz por el pánico. Miró a Reiner, que seguía sujetando a Marco, con la esperanza de tener un plan para lidiar con la situación. El corazón de Reiner se aceleró mientras ayudaba a Marco a ponerse de pie, con la mente llena de miedo y pánico. El titán se acercaba, sus pasos atronadores resonaban por la calle. Podía sentir el cuerpo de Marco temblar de miedo mientras intentaba liberarse de Reiner, pero lo agarró con fuerza, sin querer soltarlo. «Annie», ladró, dirigiendo su atención a la chica rubia. «Quítale el equipo Otma, Marco. Tenemos que salir de aquí ya». Los ojos de Annie se abrieron de par en par, confundida y vacilante, mientras miraba a Reiner por encima del hombro de Marco. «¿Por qué? Déjalo ir. ¿Podemos hablarlo?», casi suplicó, con la desesperación y el miedo impregnando su voz. Pero Reiner se mantuvo firme. «Arriesgaste tu vida por Connie, ¿verdad?», dijo, recordando cuando Annie le salvó la vida a Connie durante un ataque de titanes. «¿Por qué te pusiste en peligro? ¿Te has encariñado con esta raza malvada o algo así?». Su tono era acusador, con un toque de furia. A medida que el titán se acercaba, Reiner apretó más a Marco. «Annie, necesitamos saber la verdad», dijo, con la mirada fija en ella. «¿Por qué salvaste a Connie? ¿Y cuál es tu conexión con estos demonios?». Annie permaneció en silencio mientras escuchaba el arrebato de Reiner, con la mente hecha un torbellino mientras luchaba por encontrar una respuesta que lo satisficiera. No pudo evitar sentirse abrumada por la intensidad de sus palabras y la ira que parecía emanar de él. Su corazón se aceleró mientras intentaba procesar todo lo que sucedía a su alrededor, sopesando cuidadosamente sus opciones mientras consideraba qué hacer a continuación. «Si me equivoco, demuéstramelo ahora mismo. Si tú y tu padre que te espera a casa son diferentes a esta raza inmunda, demuéstramelo ahora mismo», le gritó Reiner a Annie, quien hasta entonces se había quedado paralizada.
Mientras Reiner pronunciaba esas palabras punzantes, Annie sintió una oleada de ira y frustración creciendo en su interior. Había intentado contener sus emociones durante tanto tiempo, pero esta fue la gota que colmó el vaso. Con un repentino impulso de energía, se abalanzó sobre Reiner, extendiendo la pierna para propinarle una potente patada que lo pilló desprevenido. El impacto fue tan fuerte que el rostro de Reiner se retorció de dolor, mientras la sangre y los dientes brotaban de su boca como una fuente grotesca. Annie observó con satisfacción cómo él caía hacia atrás, su cuerpo surcando el aire antes de estrellarse contra el duro pavimento. En cuanto Annie gritó Marco, corre. Con un tono lleno de miedo y urgencia, el corazón de Marco se aceleró y su mente se desbotó. Annie miraba a Reiner, quien la fulminaba con la mirada mientras la sangre le corría por la boca y la frente. La escena era caótica, y Marco supo que debía actuar rápido para salvarse. Sin dudarlo, Marco activó su Ongear y saltó del tejado con el corazón latiéndole con fuerza. Mientras volaba, miró hacia atrás, preguntándose qué sucedería después. Vio a Bertolt mirando a Reiner y a Annie con súplica. Bertolt estaba en estado de pánico cuando vio a las dos personas que alguna vez consideró sus amigos, Reiner y Annie, prepararse para convertirse en titanes. Las lágrimas corrían por su rostro mientras les suplicaba que pararan. Annie, Reiner, paren, por favor. Somos amigos. Suplicó, con la voz quebrada por la emoción. Pero sus súplicas desesperadas cayeron en oídos sordos cuando la electricidad dorada comenzó a brotar de sus cuerpos, una clara indicación de su transformación. A pesar de las súplicas desesperadas de Bertolt, Reiner y Annie parecían no escuchar lo que estaba diciendo. Annie, en particular, parecía arrepentida al disculparse, con una voz apenas por encima de un susurro. Lo siento, Bertolt, dijo, sin atreverse a mirarlo. Pero antes de que pudiera decir nada más, dos rayos dorados los alcanzaron a ella y a Reiner, provocando su transformación en titanes.